Adriana Sabaducci, que ella es una trabajadora social que está trabajando específicamente en el espacio de género y familia del Punto Mujer Saldán. Y bueno, bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Bien, bueno, la idea que nosotros tenemos, al menos desde esta radio y la editorial de este programa puntualmente, es que el tema violencia de género y todo lo que tenga que ver con esa temática no sea algo que de lo que se hable solamente los días de conmemoración, sino que sea una agenda permanente, porque la violencia de género es una actividad permanente. Sí, en realidad ocurre que estamos atravesando un contexto social que es altamente agresivo y violento, podríamos decir. Entonces, enmarcado en este tema de la violencia de género, que en realidad es más amplio que la violencia de género, ¿no? Porque atraviesa toda la familia. Entonces, bueno, que el municipio de Saldán sea un municipio comprometido con el tema de la violencia, que todo el equipo que forma ahí, administrativo y profesional, tenga que estar formado en conocimiento de leyes y procedimientos. Es decir, y no solo la asistencia cuando ya han ocurrido los hechos, sino toda la cuestión preventiva. Eso que decías de que es todo el año, no solo las fechas conmemorativas, digamos, es cotidiano. Es cotidiano, sí, sí, tal cual. Sí. Y cuando vos hablabas recién del contexto social, también del contexto económico, cultural, esto es parte de una cultura que desde hace algunos años empieza a sufrir un cimbronazo y empezamos a romper esa estructura cultural para pasar a otra, o estamos dando pasos adelante, pasos atrás. ¿Cómo es eso? Creo que son pasos adelante, porque esto es una cuestión de derechos, que es como que se visibilizan situaciones que no es que no han ocurrido nunca, han ocurrido siempre. Uh-huh. Y que ahora, bueno, se les dio un marco de visibilidad de cosas que estamos viendo y que no queríamos, por cuestiones culturales, por prejuicios, por preconceptos, no ponerle el nombre. Y bueno, entonces eso que impacta, porque es parte de decir, estoy viviendo en esta sociedad, en este contexto y con estos temas vigentes. Desde el punto de vista de la condición sexual, el punto de vista de hablar del tema de la violencia de género, hablar de los abusos de los niños, y tanto de los niños como las niñas, que está enmarcado en toda una serie de leyes que el país ha tenido que aprobar, con gente, por supuesto, a favor y gente en contra, pero que están en el contexto mundial. Es decir, de la evolución donde van avanzando en cuestión de derechos, y si vemos hacia atrás largo de la historia, antes no se hablaba de la homosexualidad, hoy sí se puede hablar, y los grupos que han luchado por sus derechos ha sido gente que es propia de que se sentía con esa identidad. Bueno, con el tema de la violencia también pasa igual, visibilizar cuesta, porque tenemos muy internalizado la forma de tratarnos, desde la vía pública, manejando un auto, es decir, por eso decía que la violencia atraviesa, y es un concepto que lo tengo incorporado. Entonces me parece que las formas de resolver, por eso está la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica, y obviamente la violencia simbólica. Cuando yo antes no podía denunciar, la mujer debía permanecer siempre ahí, están sometidas a grandes maltratos físicos y violencia económica sobre todo. Cuando la mujer sale al mercado laboral, va cambiando también el rol, porque vos tenés que cambiar el rol de la ama de casa. No solo es ama de casa, sino que también sale a trabajar. Y el ejercicio de la parentalidad es de a dos. Entonces, eso cambia. Por supuesto que estamos en ese proceso de cambio. Las nuevas generaciones ya, van incorporando eso, y los que venimos con más años, por supuesto que cuenta, porque son cambios, hemos sido criados de esa forma.
Entonces, en un momento determinado, en esta sociedad argentina no se permitía el divorcio por cuestiones culturales, religiosas y morales. Y bueno, después salió la ley del divorcio, entonces todos decíamos, uy, va a haber una gran cantidad de divorcios. Y no, es decir, se clarificaba situaciones que ya estaban. El tema del tema de la violencia no lo vamos a comparar con lo del divorcio porque lamentablemente todavía no se logra disminuir la cantidad, por ejemplo, de femicidios. Entonces, digamos, hay una retracción en las políticas públicas acerca de eso, pero bueno, en la provincia de Córdoba sigue vigente el Ministerio de la Mujer, sigue vigente la ley de violencia, de conocerla, de que toda la gente que trabaja en los entes públicos debe capacitarse, por ejemplo, con la ley Micaela, conocer toda esa serie de recursos, que saber que existen para este flagelo que es la violencia. Tal cual. Vos recién me has dicho tantas cosas que me has dejado 50 hilos para preguntar, porque es muy interesante, que no es para tratarlo obviamente solamente en un programa de radio, sino también es algo para militarlo de manera socialmente y territorialmente. Hablábamos de la visibilización, hablábamos de los distintos grupos que están vinculados. Uno siente por ahí que el último que se entera de todo esto son los gobiernos. Sí. Y por eso producen las leyes. Es decir, por ejemplo, el tema de la patria potestad compartida no hubiera salido nunca si no hubiera habido una militancia de organizaciones defensoras de los derechos humanos, no hubiera salido nunca. El tema del matrimonio igualitario tampoco hubiera salido nunca si no hubiera habido marchas del orgullo gay a lo largo del tiempo. Es decir, esa cuestión de que muchas veces la clase dirigente está como un paso atrás, está como cambiando, porque vos recién hablabas también del tema del divorcio, y mientras el divorcio se aprobó hace 30 años, hoy aparecen personajes oscurantistas, por llamarlo de alguna forma, hablando de que el divorcio vincular o el matrimonio igualitario perjudica a las personas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo se trabaja y cómo percibís vos que los medios de comunicación proyectan estos temas? Mira, creo que desde las políticas públicas las implementan quienes ganan las elecciones en un sistema democrático. Entonces, también, digamos, como sociedad somos responsables de lo que elegimos. Y por ahí de pronto estamos a veces eligiendo sin saber, bueno, personalmente puedo decir, digamos, lo que se ha elegido ahora, que vamos en retroceso en algunas cosas, desde lo que hablamos, la ley del divorcio que es tan vieja como decías vos, hasta la exclusión de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad o los enfermos oncológicos, a los cuales es difícil acceder para resolver su situación. Entonces, a veces, yo puedo tener una idea política y después llevarla a cabo en el territorio, que yo siempre digo, el mapa no es el territorio. Esa frase la tomo de un escritor, no recuerdo quién, pero te quiero decir, vos que estás en el territorio, ves la distancia, la percepción entre el que quizás tuvo una buena intención en implementar, porque todas las leyes que se han aprobado tienen que ver con la realidad que existe. Entonces yo, por más que tenga una ley y no la implemente, la realidad sigue vigente. Sí, es decir, la violencia sigue, el divorcio sigue, el consumo sigue, las personas que tienen otra opción sexual también siguen. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad? Entonces, para mí estamos frente a un cambio de paradigma. Es decir, esta forma que yo tenía de vivir en sociedad, este contrato social que tiene años de antigüedad, tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a consensuar? ¿En qué vamos a acordar? ¿Queremos todos que no haya más violencia? Por ejemplo, entonces, cada uno tiene una corresponsabilidad. Vengo de una reunión que se está implementando en Saladán este año, se implementa lo que se llama áreas locales, que son la presencia de instituciones educativas, de salud, ONG, religiosas, que participan a ver qué es lo que pasa en nuestra comunidad, qué es lo que pasa con nuestros jóvenes que dejan el colegio secundario, qué pasa con los jóvenes que consumen
y los grandes que consumen, qué pasa con la violencia en un contexto que atraviesa. Entonces, es el desafío de la escuela que tiene ese niño o ese joven, y es el desafío de la familia, y es responsabilidad de la política pública. Es decir, yo he venido a trabajar a este municipio y he encontrado cierta sensibilidad en estos temas que nos están permitiendo trabajar, quizás no con tanta disponibilidad de recursos, pero hay que trabajar, hay que instalarlo, hay que trabajar en la prevención antes que aparezca. Sí, tal cual. Perdón, y otra respuesta, a veces los medios sí ayudan y a veces no. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que profundizar más el tema. Tal cual. Bueno, nosotros justamente abrimos el juego desde este programa, desde esta editorial, porque es un tema que nosotros tenemos contacto permanente con personas, con ciudadanos y ciudadanas de esta localidad, con chicos, con adolescentes, con personas adultas. Estamos hablando un poco también, hace el 12 fue el día contra el trabajo infantil. Claro. Creo que en estos días también está el día contra la violencia de la tercera edad. Claro, sí, justamente yo soy especialista en el tema de la tercera edad, por eso digo que atraviesa todo, y en el sentido decía yo, que en los lugares, digamos, yo soy una vieja trabajadora social, en todos los lugares donde he trabajado siempre me encuentro con el tema, hay un hombre tirado en la calle, hay un hombre en situación de calle, ahora que se está aumentando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿quién va a hacer algo? Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. No es solo, bueno, sí, por supuesto está el Estado, verificar la persona, entonces, digamos, estamos tratando de implementar acá con el equipo, junto con Seguridad Ciudadana, con la gente de salud y con el agente de desarrollo social, ¿qué hacemos con la gente en situación de calle? Es decir, más allá de que esté acá, hay mucha movilidad social, cercanía con Córdoba Capital, que va y viene, que pasa en todas las comunidades que rodean, ¿no es cierto?, la capital, y entonces hay mucha movilidad y aparecen. Entonces, detectarlo como persona, articular, porque es una demanda que reciba el municipio, pero a su vez pertenece a otro, articular de manera de abordar todos estos temas que son complejos. Entonces, digamos, esa es la mirada que tratamos de implementar. Esta es la tercera reunión que tuvimos hoy. Vamos con el tema de los adultos mayores, que pronto vamos a empezar con un relevamiento de situaciones de adultos que están solos. Sí. Y que a veces la familia está a cargo de alguien que tiene que trabajar y no le brinda los cuidados, y se trata de una población vulnerable porque cada vez más tenemos expectativa de vida hacia el fondo, y también son objetos de maltrato físico, psicológico y económico. Sí, parece como que justamente uno cuando se jubila ya, bueno, lo estamos viendo el maltrato en materia de jubilaciones, en materia, digamos, de derechos conquistados que se van recortando en aras, digamos, de tener un déficit cero, que bueno, eso obviamente que se mide solamente en términos aritméticos, pero no se mide en términos sociales, ¿no? Que es un poco el planteo que uno, es decir, vos recién hablabas del tema del cambio de paradigma a partir de la ideología del actual gobierno nacional recientemente elegido. Es decir, yo soy un convencido que las personas que votaron por el señor Milei no son personas que adhieren a ese pensamiento, al menos ese 56% que le votó, no adhiere a ese pensamiento, digamos, regresivo, cuasi fascista en algunos aspectos, sino son personas sensibles. Yo tengo familiares, amigos que han votado por Milei. Sí, y digamos, yo cuando hablo de responsabilidad quiero decir la reflexión sobre cómo jugaron conmigo. Es decir, yo de pronto tal vez esté concebiendo como sociedad que necesito un cambio. Sí. Y me pareció encontrar en su discurso una posibilidad de cambio. Entonces, eso me parece ahí. Pero este tipo de conceptos de liberalismo económico, donde en nombre de la libertad se hacen un montón de cosas. Y creo que como no solo
militante, sino ciudadano participante, donde yo me puedo involucrar desde el tema ambiental, como viene ahora todo el lineamiento que hay en las intervenciones sociales, es intervenir dónde vive esta familia, si satisface sus necesidades, cómo cuida el medio ambiente donde va, y la salud mental. Y no interpretar toda la vida de un ciudadano como un gasto, o un número, o una tabla Excel, como dicen. Es decir, que yo tengo una serie de necesidades y que tengo derecho a tener un proyecto de vida y acceder a cuestiones básicas que hacen a mi dignidad como persona. Desde la salud, la educación, el derecho, el trabajo, una vivienda digna. Entonces, creo que la salida es colectiva. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que hay una... cualquier ser humano, digamos, se va a defender frente a cualquier ataque. Es una cuestión Seguro. hasta instintiva del ser humano, ¿sí? Bueno, respecto del tema nos interesa mucho el tema de los adultos mayores. Justamente estaba pasando recién yo tengo mi mamá que por ahí sufre por el tema de no entender el celular. Sí. O no entender, por ejemplo, lo que es el cajero automático. Sí. ¿Sí? Entonces por ahí, y ellos me dicen, esto es violento. Es decir, le genera una situación de violencia. Entonces, ¿cómo preparamos la sociedad justamente para tener para incluir a los adultos mayores en la vida actual? Llevo ya 17, 20 años trabajando con adultos mayores, sobre todo en los dos rubros, en el que está institucionalizado o geriatrizado, ya no se usa la palabra geriatrizado, y el que está afuera. Y bueno, yo creo que en el adulto mayor el tema de la tecnología produce miedo. Contaba hace un rato, en la reunión que teníamos, una anécdota que me pareció graciosa. A mí me genera estrés ir al cajero, a mí. Entonces, bueno, más estrés si no tenés dinero, quiero decir. Pero voy a un banco donde cambiaron todos los cajeros de vuelta. Entonces, más tecnología. Entonces, vos entras y te presentás en esta foto. Un grupo de personas grandes que están parados haciendo la cola y te dicen muy amablemente, pase usted si necesita. Entonces ahí tenés el primer indicador del temor de enfrentarte al cajero, a la máquina. Te metes dentro del banco a solicitarle a una persona que te asesore y te dice, no, vaya al cajero. Entonces te quiero decir, es como que no hay una empatía con el adulto. Entonces creo que hay un gran temor por desconocimiento, porque no es fácil, tenés que poner tu manito ahí, y me puse a charlar con 4 mujeres grandes, y donde contaban esto: tengo temor de ir al banco porque tengo miedo de equivocarme, tengo temor de usar el celular porque si aprieto otra cosa, es decir, todo. Entonces, ciertas categorías de edades somos analfabetos digitales, porque la tecnología va avanzando tan rápido. O sea, hubo un tiempo entre la estenografía y la mecanografía. Y después hubo un tiempo más chico entre la mecanografía y la computadora. Y ahora, bueno, no, ahora se fue de mambo. El celular, sí. Entonces es muy... Y después, por ejemplo, hemos visto celulares para adultos mayores, que sobre todo la mayoría son europeos, ¿no? Donde vos tenés marcado a quién tenés que llamar. Yo llamo a mi hijo, entonces nombrarlo lo puedo llamar. Entonces, tenemos que tratar el colectivo de ayudarlos a que aprendan a usar por lo menos lo mínimo. Todas las formas, el ser humano tiene todas formas de aprender, nunca termina de aprender. Creo que es el capital social que cada uno como ciudadanos tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos implementando en las residencias de larga estadía, tengo que hacer asambleas, tengo que enseñarles a saber cómo comunicarse, quiénes son los que están capacitados para tener un celular y usarlo. También porque son objeto, ¿no es cierto?, de trampas y otro tipo de cosas, pero que no tengan miedo porque es la herramienta de comunicación que tienen ellos hoy. Tal cual. Bueno, son temas obviamente que no son temas largos que tenemos que seguir
profundizándolos, desentrañándolos. Me parece que, bueno, obviamente que los es micrófonos... un desafío para contarte que no los sigamos invalidando, ¿viste? Porque a veces el adulto, como decías vos, bueno, me jubilé encima con una jubilación mínima. Bueno, hoy se habla de envejecimiento activo. ¿Mm? El envejecimiento activo es decir que no es que yo terminé de trabajar y no voy a hacer nada, me voy a quedar en mi casa, si la mujer tejiendo y el hombre sentado viendo tele. No, puede participar en diferentes talleres. Hay un vecino de acá de Saldán que se llama, lo voy a nombrar porque lo quiero mucho, se llama David Bentaco, es un paciente que está con diálisis y él quisiera saber dónde puede ir a jugar ajedrez, por ejemplo. Entonces, al quedar viudo tuvo que ir a una residencia porque no había otra opción. Pero sí, tengo que seguir tratando de mantener esos niveles de autonomía, la cabeza lo que mejor funcione, porque eso nos va a servir a todos. Porque si no lo estoy viviendo al adulto mayor como una carga. Sí, sí. Y no es solamente una cuestión familiar, es una cuestión que nos involucra a todos los miembros de la sociedad. Y nosotros también vamos a envejecer. Tal cual, sí, eso es bueno de decirlo, porque me dicen, porque los viejos, que bueno, yo también voy a llegar a ser. Exactamente. Yo, por ejemplo, podemos decir que estoy en una mitad de edad, o sea, tengo 55, pero yo veo chicos del secundario, saliendo del secundario, que conocen cosas que yo no conozco, en materia informática, digital, sí, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir profundizando estos temas. Te manda saludos, mándale un abrazo grande de parte mía, valoro mucho su trabajo, la conozco desde hace muchos años, la licenciada Mariana Marcioli del Juzgado de Paz de Saldán. También le mando un abrazo, gracias. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Obviamente que no va a ser la última vez. Espero que estés disponible en otro momento. Les agradezco. Para seguir instalando estos temas, socializándolos, visibilizándolos, haciendo nuestro humilde aporte desde un micrófono, justamente para que... Yo creo que este tipo de cosas ayudan a la gente a fortalecer sus propias defensas frente a cualquier ataque. Sí, y creo que aunque sean momentos difíciles, siempre creo que hay palabras muy lindas, que son palabras viejas, resiliencia y asertividad. Es decir, apuntar a despertar la capacidad de ir superando estos desafíos que tenemos, porque son temporales. Y que no nos paralicemos. Tal cual. En todas las edades que se puedan, ¿no? Y buscando la prevención, trabajar antes que aparezca y, bueno, propiciar esas formas de que también son de mejorar y no sentirnos tan solos. Creo que hay mucha soledad, mucha tecnología y mucha soledad. Y eso es, por lo menos siempre trato como trabajadora social de llevar un mensaje de esperanza, que no todo está perdido. Tal cual. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Bien, vamos a continuar con F5 con música.